9. Manuel, buenos días. Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Hemos dado seguimiento al caso de esta comunicación que manda Ismael Zambada al consulado mexicano, solicitando que se le traiga a México el apoyo consular. Ayer daba respuesta el fiscal general de la República. Dio respuesta, que llevan cuatro veces, han solicitado su extradición. La respuesta fue categórica, Miriam, dijo el fiscal Gertz, lo que esa persona está solicitando, nosotros ya lo hicimos en 4 ocasiones. 4 solicitudes de Y extradición. con eso pues parecería dar por terminado este tema que llamó mucho la atención desde que el viernes se conociera una carta que había entregado vía su defensa el señor Zambada a un consulado mexicano, exacto, a un consulado mexicano, al gobierno mexicano en Estados Unidos, en la que pedía que el gobierno mexicano hiciera lo necesario para traerlo a México. Eso es lo que pedía para poder ser juzgado aquí. Por ahí hubo una expresión que fue muy noticiosa, que decía es que si no vendrá el colapso, que creo que eso fue más bien la manera en que tituló un periódico, el periódico Reforma, la información. El lunes hablamos con el abogado Juan Manuel Delgado, representante asesor jurídico de Ismael Zambada, parte del equipo de defensa, y nos dijo que esperarían la respuesta, o más bien el análisis que se presentara el martes, es decir, ayer. Y ayer, en unos cuantos minutos, abogado, gracias por estar con nosotros. El fiscal Gertz dijo, eso que ustedes están solicitando, nosotros ya lo hicimos en 4 ocasiones. Parecería cierre de libro, pasemos a otra cosa. Buenos días, Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, de manera muy respetuosa, yo difiero de la opinión del señor fiscal general en el sentido de que un procedimiento de extradición tiene una naturaleza jurídica distinta a una solicitud de repatriación. Partamos de una base esquemática para poder entender esto. Nosotros como asesoría jurídica del señor Ismael Zambada recomendamos la solicitud de repatriación por medio de la defensa consular, que va acompañada de una solicitud de garantías de que no se le aplicará la pena de muerte. Bueno, esa solicitud tendrá que ser atendida en algún momento de la forma legal. ¿Cuál es la manera legal de atender una solicitud? Según el artículo 8º constitucional, tiene que ser por escrito. Perfecto. Ayer nos enteramos todos, porque tampoco era del conocimiento de esta parte, que el gobierno mexicano en 4 ocasiones, si mal no recuerdo, mencionó el doctor Gertz Manero. Solicitó la extradición. Cuando ahora, dice, ¿ustedes no lo conocían? No. ¿Ustedes no conocían esa información? Desconocíamos esa información, desconocemos, ahora lo sabemos, sin embargo, es normal que la desconozcamos porque un procedimiento de extradición, que es una extradición activa, no implica, al menos en esta etapa, la intervención de algún abogado. Es decir, ¿qué es la extradición? Partamos por bases para poder definir una figura, sus diferencias y por qué consideramos que no se encuentra colmada nuestra solicitud. La extradición es una solicitud que un estado que se llama requiriente realiza a otro estado que se llama requerido para que una persona que se encuentre en este estado requerido sea trasladada a la solicitud de este estado del requiriente. ¿Para qué? Básicamente para 2 cosas, para enfrentar un procedimiento penal o para cumplir una pena. Muy bien. En este caso también nos enteramos ayer que el señor Ismael Zambada tiene procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes aquí en México. 3, entonces, dijo el 3, ¿no? 3 dijo el fiscal. 3, correcto. Sin precisar a qué se refiere. O al menos 3, tal vez haya más, tal vez... No, Él habló de 3. No lo podemos ver. De 4 solicitudes de extradición al gobierno de Estados Unidos y de 3 órdenes de aprehensión. Correcto. Entonces, es por
por virtud de estas órdenes de aprehensión, que el gobierno mexicano solicita al gobierno estadounidense la extradición del señor Ismael Zambada. ¿A efecto de qué? A efecto de que enfrente la justicia mexicana. Nosotros, por nuestra parte, realizamos una solicitud de repatriación. La repatriación es un procedimiento humanitario, es un procedimiento por el cual un nacional de un país pide voluntariamente regresar a su país por situaciones excepcionales, como cuáles diplomáticas, de emergencia humanitaria, en este caso por una violación inherente a los derechos humanos del señor Ismael Zambada, dado que también ahora sí podemos dar por hecho, por las mismas palabras del doctor Gertz el día de ayer, que la Fiscalía y el gobierno mexicano consideran que la situación en que fue trasladado el señor Ismael a la jurisdicción norteamericana constituye un ilícito, porque fueron las palabras que ayer el propio doctor Gertz expresó. Entonces, ese ilícito que se cometió para que el señor Ismael fuese trasladado a Estados Unidos da una razón suficiente para que se pida la repatriación. La repatriación es un derecho humano, humanitario, que tiene como finalidad que la persona regrese al estado de donde es nacional. Es decir, los dos procedimientos son de naturaleza completamente distinta, son paralelos y uno no excluye al otro. De ahí que la exigencia, porque los derechos se exigen, no se piden de favor, la exigencia... Lo dijo aquí. Sí, la exigencia... Dijo aquí ayer, el lunes. Claro. La exigencia de que se cumpla con los tratados constitucionales, con los tratados internacionales y garantías constitucionales por medio de la repatriación, nada tiene que ver con el procedimiento de extradición. Así que entonces seguiremos esperando como defensa la contestación por escrito de nuestra solicitud de repatriación internacional. Abogado, se mencionaba otra cosa. Él dice que no se ha dado en la primera audiencia para conocer los pormenores, pero él enfocándose en el proceso de extradición. ¿Qué pasa con el apoyo consular? Porque ese sí o sí no hay necesidad de una etapa procesal para que, según entiendo, en la representación jurídica de un consulado se presente a atender y a prestar ayuda a un connacional en la situación que sea. Ya se cumplió desde la entrega de la carta al día de hoy una visita de un representante consular en la prisión donde está el señor Mayo Zambada. Correcto. Aquí voy a hablar de dos formas, desde el desconocimiento y después de lo que me consta. Lo que no me consta, porque es conocimiento indirecto por medio de Frank Pérez, es que... Frank Pérez es el abogado jefe, vamos a llamarlo así, del equipo. Claro, es el abogado responsable del equipo de defensa del señor Zambada. Así esa es la realidad. En este caso sería su jefe en el equipo de defensa del señor Zambada. Somos colitigantes. Somos colitigantes, correcto. Dado que nos enfocamos en situaciones diversas. Mientras él ve la defensa en Estados Unidos, yo sí soy el encargado de realizar la defensa consular del señor Ismael. Entonces, nos combinamos, sin embargo, podemos decir que él es el líder de la defensa, porque la defensa activa se realiza en Estados Unidos. Entonces, partiendo para responder la pregunta concreta, lo que yo sé por Frank es que cuando el señor Ismael llegó a los Estados Unidos, en un primer momento tuvo un acercamiento el gobierno mexicano, como es normal, es decir, cualquier persona, cualquier mexicano que es detenido en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, tiene el derecho a la asistencia consular. Ese derecho a la asistencia consular es un derecho humano irrenunciable. Los derechos humanos irrenunciables son derechos que, aunque yo no lo quiera, sí, el Estado tiene la obligación de hacer. Es como el de tener un defensor. Sí. Bueno, se acerca un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por tanto del consulado, en un primer momento, a otorgar la asistencia consular al señor Ismael, y por palabras de Frank, me dice que el señor Ismael se encontraba en un estado de shock por motivo de cómo fue trasladado, y no quiso tener contacto con esa persona que decía ir del consulado. Con el apoyo consular. Con el apoyo del gobierno mexicano. Correcto. Así. De ese momento al día de hoy no ha existido ningún tipo de asistencia. Ahora hablamos... Y pasaron 8 meses. 8 meses.
Sí, 8 meses. Claro. 8 meses. Ahora hablemos de lo que sí me consta. El día de ayer recibimos una notificación del Consulado General de México en Nueva York informándonos que ha realizado los trámites dentro del lugar donde se encuentra privado de la libertad del señor Ismael para realizar una visita para hacer efectiva la asistencia consular. Apenas ayer conocieron de esto. Apenas ayer. Apenas ayer se presentó el gobierno mexicano. Bueno, hacemos una pausa. Estamos hablando con el representante del señor Zambada en México, el abogado Delgado. Nos dice que extradición no es igual a repatriación y que ellos no sabían que se había pedido la extradición. Bueno. Anímate. 7:24. Estamos conversando con el abogado Juan Manuel Delgado. Por cierto, le queremos agradecer, hacerlo públicamente, porque el lunes hablamos con usted y se comprometió con nosotros a dar una opinión, a dar un punto de vista una vez que hablara la autoridad mexicana. Supimos que lo hizo ayer el fiscal Gertz. Entonces, antes que nada, gracias por cumplir ese compromiso, esa palabra que usted empeñó con nosotros el lunes. Nos decía, ustedes lo que están solicitando es una repatriación y la repatriación no necesariamente es una extradición. Y 2, nos dijo, nosotros como defensa del señor Zambada no conocíamos, no estábamos enterados de que la autoridad mexicana hubiera solicitado en 4 ocasiones la extradición del señor Zambada. Correcto. A muy grandes rasgos. A grandes rasgos y en un resumen, así es. Y por lo mismo ustedes siguen esperando del gobierno mexicano esa solicitud de repatriación del gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos para que el señor Zambada, y aquí sí dejarlo en claro, para que venga a México y aquí sea procesado y juzgado. Por supuesto. No para que llegue a México y sea puesto en libertad, sino que sea procesado y en su momento juzgado. En términos reales, la solicitud que realizamos nunca ha buscado generar impunidad, sino es una solicitud honesta en donde lo que se busca es el respeto a los derechos humanos de un individuo, y creo que más allá, si me permiten decirlo, es un asunto que como mexicanos nos puede interesar a todos, porque se trata de manera indirecta tal vez de una violación a la soberanía nacional. Es decir, es aceptable social, jurídica y constitucionalmente que una persona, un nacional mexicano, sea sometido a la jurisdicción de un tribunal extranjero, como ya lo dijo la propia autoridad mexicana, a través de la comisión de un ilícito, que no existe en realidad una protección para todos nosotros como mexicanos por parte de la Constitución política, que sí existe. Entonces, sí coincido con las palabras de las autoridades en el sentido que se defiende el hecho antes que a la persona, y el hecho tiene circunstancias muy claras de una violación a derechos humanos y de manera principal a la soberanía nacional. Es también interesante hablar tal vez de igualdad y reciprocidad entre ambos países, porque esto es el fondo del problema. Ayer nos comentaba el fiscal general, el doctor Gertz Manero, que han solicitado 4 veces, o desde junio han solicitado 4 veces la extradición, de manera contraria, cuando Estados Unidos solicita la extradición de un nacional, bueno, te la entrega hoy, la quería para ayer, y de manera diligente. Pero eso, con todo respeto, abogado, ya es asunto de Estados Unidos. Eso ya hay que exigírselo a la autoridad de Estados Unidos. Claro. Ayer fue duro también el fiscal Gertz y dijo que no entendía la inacción por parte de la autoridad de Estados Unidos, pero pues eso es Estados Unidos. Pero justamente sí, a eso voy, estimado Ciro, en el sentido de que las relaciones entre entes de derecho público internacional, es decir, entre países, se rige por un principio, la reciprocidad. De acuerdo. Yo te doy, tú me das, tú me tratas de una forma, yo te trato igual. Pídale reciprocidad en este momento de la historia, en su primer mes de gobierno, en la forma en que llegaron,
al régimen de Donald Trump, ¿no? Y al espíritu de Donald Trump. En fin, es lo que estamos viviendo. Nos decía, regresando a los hechos, que en las últimas horas finalmente se hizo presente el gobierno mexicano vía el apoyo consular. No lo había hecho desde que llegó el señor Zambada, y ahí llega el acercamiento del gobierno mexicano. Así es. Entonces, ahora... Abogado, perdón. Esa es una de las peticiones. ¿Cuántas peticiones quedarían pendientes? Obviamente la repatriación, pero ¿cuáles serían las otras fundamentales en la situación en que se encuentra ahora el señor Mayo Zambada? Fundamentalmente podemos, además de este primer acercamiento, señalar al menos 3. La repatriación, como bien lo señalaron. 1. La solicitud por parte del gobierno mexicano al gobierno norteamericano de que se otorguen las garantías judiciales de que no se buscará ni aplicará la pena de muerte al señor Ismael Zambada. 2. Y por último, la protesta y solicitud de que el proceso penal que se sigue en Estados Unidos sea declarado ilícito. ¿Por qué se ha declarado ilícito? Existe una teoría legal que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado, que nos dice que si el árbol está envenenado, el fruto también lo va a estar. En este caso, de una manera similar, si las condiciones, que insisto, ya fueron aceptadas por el gobierno mexicano, en las que el señor Ismael Zambada fue puesto a disposición de la autoridad americana, son ilegales, el procedimiento penal, por consecuencia, tiene que ser ilegal. Digamos que esas son las peticiones fundamentales que faltarían por resolver por parte del gobierno mexicano, que se encuentra aún, debo decirlo, en tiempo y forma para hacerlo. Bueno, pues quedamos atentos, creo que lo está exponiendo con claridad. Vamos a preguntárselo a la autoridad mexicana, a la autoridad correspondiente. También, parte de lo que toque a la Fiscalía, parte de lo que toque al gobierno. Me llama mucho la atención que usted ha dicho que desconocían las solicitudes de extradición. Uno pensaría que sería información que no solo pública, sino que se compartiría con la parte interesada, pero bueno, más allá de la actuación del gobierno mexicano, de lo que ha hecho el gobierno mexicano, de lo que ha dejado de hacer el gobierno mexicano, va a ser muy difícil que Estados Unidos, por la vía de la extradición, por la vía de la repatriación, por la vía humanitaria, por la que sea, le entregue a México al señor Zambada, abogado. Sé que usted me dirá que eso no es jurídico, que ustedes atienden lo jurídico, pero ustedes tienen una estrategia de defensa. Va a ser muy difícil, muy difícil que eso ocurra. Soy un fiel creyente de las instituciones, soy un fiel creyente del Estado de Derecho. En estos 20 años que llevo de ejercicio profesional, dedicado únicamente a personas acusadas de delincuencia organizada y los delitos satélite, como en este caso la extradición, he visto que al final del día, si el derecho verdaderamente está de tu lado, las instituciones atienden al Estado de Derecho. Yo no vería algún inconveniente en que en algún momento el señor Ismael Zambada tenga que ser regresado al país por cualquiera de las dos vías, porque si no es atendida la solicitud, insisto, vamos a entrar en un problema internacional de reciprocidad y la relación puede colapsar. Oiga, abogado, sí, partiendo de esta idea de la manzana envenenada, sí, de que todo es irregular, ilegal, de cómo fue internado el señor Mayo Zambada a Estados Unidos, ¿cómo va a responder en un proceso judicial en Estados Unidos, en donde Reuters decía ayer que su abogado principal, Fran Pérez, decía que él estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo a cambio de no ser condenado a muerte? ¿Sería contradictorio en esta estrategia de defensa que ustedes están fijando? Es decir, desconozco porque fue ilegal, pero si hubiera necesidad, sí reconoceré un cargo, me voy a declarar culpable. Pasa algo. El derecho penal norteamericano es muy diferente al derecho penal mexicano. La forma de administración de justicia en los Estados Unidos es preponderante la negociación. En Estados Unidos, de 10 casos, tal vez 1 o 2 van a juicio.
los demás se llevan o se resuelven por un procedimiento de negociación. En este caso, como lo mencionamos, si el principal objetivo del señor Ismael Zambada es no recibir o que no sea aplicada la pena de muerte, es válido por parte de Frank mencionar que si en algún momento, porque además es un caso hipotético, si en algún momento el gobierno norteamericano pusiera sobre la mesa de negociación llevar a cabo un acuerdo por medio del cual se le declare culpable el señor Ismael por alguno de los cargos y esa negociación implicara que no se le aplicaría la pena de muerte, pues por supuesto que la tomaría. Ahora, estamos en un caso hipotético y hablando en ese mismo caso hipotético, entonces una vez que el señor Ismael Zambada fuese declarado culpable o asumiera la culpabilidad y fuese sentenciado tal vez a vida, 2 vidas, pues el procedimiento de extradición que ha solicitado el Estado mexicano debería de seguir y no habría ningún impedimento legal para que también tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con el representante del señor Zambada en México, defensor del señor Zambada en México, el abogado Juan Manuel Delgado. Volvemos. Gracias. 7:39, concluimos la conversación con el abogado Juan Manuel Delgado, asesor jurídico del señor Ismael Zambada en México. Él forma parte del equipo de defensa del señor Zambada, que es coordinado por un abogado de nombre Frank Pérez. Esa coordinación se da desde Estados Unidos y en México el titular de la defensa es usted, abogado. Correcto. Porque luego la prensa ha sacado a otras personas que se tomaban fotos con personajes políticos. Con personajes políticos. Usted es quien coordina, quien encabeza la defensa del señor Zambada en México y forma parte y se entiende con su colitigante líder en este proceso, un abogado de nombre Frank Pérez, que reside en Estados Unidos y que litiga en Estados Unidos. Correcto. Yo conozco a Frank desde hace muchos años. Es muy común cuando te dedicas a litigar asuntos relacionados con delincuencia organizada que exista solicitudes de extradición en contra de los clientes. De ahí que uno como abogado tenga un contacto cercano, directo con abogados norteamericanos. En este caso, Frank es un gran abogado. Hemos colaborado y colaboramos en otros asuntos y el acercamiento que tiene su servidor con el asunto es gracias a Frank. Frank, en noviembre aproximadamente del año pasado, en una plática casual, porque ni siquiera nos buscamos de entrada para hablar de este tema, sale a la conversación y sugiero yo, oye, pues habría tal vez una posibilidad de realizar una defensa desde México. Y así es como se... Y lo contrataron y está trabajando ahí. Es correcto. Nos dijo también hace unos momentos el abogado Delgado que ellos no sabían, no estaban enterados de que la autoridad mexicana, en este caso el gobierno, porque es el gobierno el que solicita la extradición, hubieran pedido en 4 ocasiones a Estados Unidos. Después de que nos dijo esto, hicimos una búsqueda rápida para ver si existía un comunicado, ya sea de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del propio gobierno mexicano. No existe esa comunicación. Pregunta, ¿deberían ustedes estar enterados o es un procedimiento que conlleva cierta secrecía, la solicitud de extradición? ¿Deberían haber sido, no sé si notificados, pero cuando menos enterados por parte del gobierno mexicano? No existe una obligación formal por parte del gobierno de enterarnos a nosotros aquí en México. Existe una obligación, sin embargo, formal de enterar al solicitado, en este caso al señor Ismael Zambada, de que se está buscando la extradición y cuando eso suceda, el señor Ismael Zambada tiene el derecho constitucional de tener un abogado y ahí es cuando se enteraría la defensa. El fiscal Gertz dijo ayer que desde en julio se presentó la primera solicitud de extradición. 6, 8 meses después ya era tiempo como para que el señor Zambada lo supiera. Al menos tener una respuesta. E incluso a mí me queda un poco de duda
si fueron 4 solicitudes de extradición distintas o es la insistencia 4 veces sobre la misma. A mí no me quedó muy claro ayer, pero seguramente con esta información... Él dijo que en 4 ocasiones. En 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Perfecto, sí, porque sí. Es peligroso no sacar de contexto las palabras. Y le pedimos, si me permite, Manuel, a los amigos de comunicación de la Fiscalía General de la República si nos pueden ayudar, ¿no?, a entender esta solicitud de extradición. Estas solicitudes se hacen en secrecía. Se lo pedimos también a los amigos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, nada más para ayudar a comprender. Gracias. Porque si no encontramos, ¿qué día fue? ¿El 15 de agosto? ¿Qué día? El 15 de agosto el presidente López Obrador, ahí como hacía el presidente López Obrador, de unos rollos que no entendía, golpeaba a medio mundo. Ahí medio dice que se solicita una extradición, pero que Estados Unidos no quiere. Pero más allá de eso no encontramos otra cosa. Oiga, abogado, sí. Y es el fiscal, aunque dice que no ha tenido contacto y no ve por qué sea necesario en este momento, sí abre la puerta para que ustedes ya la toquen y se apersonen en la fiscalía, porque ya les he dado razones. Uno es, si hay 3 órdenes de detención con el señor Ismael Zambada, pues él tiene derecho a conocer de qué se le acusa y ingresar y participar de esa carpeta de investigación. Y también se las abre, porque en este supuesto de que ya van 4 peticiones o cuál es el estatus de la extradición, también, aunque no los llame la Fiscalía, al ser público, ustedes también podrían tener la facultad como abogados de llegar y tocar la puerta y decir, vamos a ver de qué se trata. Lo van a hacer, ya lo platicaron con el señor Fran Pérez, el señor Ismael Zambada ya lo sabe. Contesto una por una. Sí nos abre la puerta porque es un derecho constitucional poder ejercer derecho desde la averiguación previa. Yo creería que son averiguaciones previas y no carpetas de investigación, dado los hechos y la temporalidad en que pudo haber sido todo. Eso es una especulación. Una cosa es que abra la puerta, otra cosa distinta es que ejerzamos defensa en las mismas. Vamos a tener que valorarlo. Desconozco si el señor Ismael ha tenido acceso a esta información, dado que quien tiene el monopolio de la comunicación con el señor Ismael es el abogado Frank Pérez. Con él he hablado solamente por teléfono. Desgraciadamente por teléfono pues no es una comunicación tan activa. Yo lo veré seguramente. ¿Ayer no habló con él? Sí, ayer, pero sí, por teléfono solamente. Entonces veremos el fin de semana que llegue aquí a México cuál será la estrategia a seguir. Y por otro lado, el hecho de que se revele que existe una solicitud de extradición en contra del señor Ismael, definitivamente abre la puerta a que la defensa en Estados Unidos, en este caso, tenga acceso a esa solicitud e incluso activamente pueda acelerarla, pueda solicitar informes, nos da para muchas cosas y en realidad es revelador y cambia un poco la estrategia. Pues muchas gracias, abogado. Gracias por esta información. El señor Zambada tiene 72 años. 72 años, si no estoy mal. Y según lo que hemos leído, tiene problemas de salud. Honestamente lo ignoro, pero... ¿Qué esperaría una persona de esa edad con problemas de salud en una cárcel de Estados Unidos? Que no lo ejecuten. Tiene 77 años. 77. Sus posibilidades en caso de seguir este proceso pueden ser procesos de apelación largos, abogado. Por supuesto. Enfermo, como se ha trascendido de algunas notas de prensa, es que no lo maten, pero las posibilidades de volver a México en buen estado de salud es muy poca también la posibilidad. Son difíciles. Son difíciles. 5 o 10 años para él son fundamentales. Claro. 10 años son 87. Es complejo, humanamente y también jurídicamente, mucho más políticamente. Sin embargo, si el derecho nos asiste, lo tenemos que intentar. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por esta doble entrevista, la de lunes, y por estar hoy con nosotros aquí. Gracias, abogado Juan Manuel Delgado. Gracias a ustedes, es un placer. Muchas llamadas de personas que dicen que por lo que siempre, ¿no?, que por qué estamos dándole voz al defensor y llenan de adjetivos del señor Zambada, porque es un caso de interés, creo que de alto interés informativo, claro,
Y ayer escuchamos con amplitud al Estado mexicano, a la presidenta y al fiscal general, y hoy queremos escuchar el punto de vista de la defensa de el señor Zambada. Así que le agradecemos. Gracias, Juan Manuel. Quedamos en comunicación. Gracias. Gracias. Muy amable. Suerte en esta. Se ve muy cuesta arriba, abogado. Vamos a ver. Se ve muy cuesta arriba. Esperemos. Bueno.